Los integrantes de este grupo son Juan Pablo Melo Ortiz, Cristian Mateo Prieto Barrera y yo, Bianca Marcela Miranda. Nuestro tema es el concreto armado bajo fuego para el seminario de patología estructural. La primera parte comprende la descripción del incendio y el comportamiento del concreto reforzado al exponerse al fuego. En primer lugar, es importante hablar acerca de qué es un incendio. Es una reacción química que es capaz de propagarse de un objeto hacia otro y que se fundamenta en parámetros como el combustible, el comburente, el calor o la energía de activación. Es bien sabido que los incendios en las edificaciones son eventos que amenazan tanto la seguridad de los habitantes como de la estructura en sí misma. Y además, muchas veces se descuida tanto el comportamiento del concreto reforzado como lo que sucede con la estructura, porque se supone que el concreto se comporta bien y punto. En cuanto a las causas del incendio, pues nosotros tenemos 4 tipos. La primera es una reacción por oxidación que se produce cuando un material está en contacto con el aire y se produce esta reacción. En segundo lugar, tenemos una reacción por causas biológicas o químicas muy relacionadas con la materia orgánica. En tercer lugar, pues la energía eléctrica, que puede tener 2 componentes, electrodinámico, como un cortocircuito, o los electroestáticos, cuando hay una baja conductividad y se produce una chispa. Y en cuarto lugar, pues un proceso meteorológico, como por ejemplo los rayos. En cuanto a la clasificación del fuego, esta depende de cuál sea el material que lo esté causando. Por ejemplo, si es un elemento sólido como madera o papel, va a ser tipo A. Si es un gas o si es un combustible, va a ser tipo B. Si es un objeto eléctrico como un electrodoméstico, es tipo C. Si lo produce la combustión de un metal, es grupo D. Y si es, por ejemplo, aceites de tipo vegetal o animal, pues va a ser el tipo K. En cuanto al comportamiento del concreto, es válido decir que tiene 2 ventajas importantes. La primera es que es incombustible y la segunda es que es un buen material aislante que posee una baja difusividad térmica. Pero el problema con el concreto está en que hay un detrimento de las propiedades mecánicas a medida que la temperatura aumenta y también se produce un desprendimiento explosivo o también llamado spalling. Entonces, vale la pena preguntarse cuáles son esos factores que producen el deterioro de esas propiedades. Pues tenemos los cambios físico-químicos, tanto de la pasta del cemento como del agregado, y a su vez la incompatibilidad térmica entre el agregado y la pasta de cemento. También es importante saber si existen aspectos positivos al calentar el concreto, y la respuesta es que sí. Por ejemplo, la influencia del clip transitorio. En la década de 1970, pues los científicos estaban desconcertados porque no sabían por qué el concreto no se rompe cuando se calentaba por encima de los 100 grados. Y la respuesta era la fluencia transitoria, también conocida como deformación térmica inducida por carga. Y esta se desarrolla durante el primer calentamiento bajo carga y lo que produce es una redistribución significativa de las tensiones térmicas en el concreto que se está calentando. Y la segunda, pues, es la influencia de la carga durante el calentamiento. Y es un aspecto beneficioso. ¿Y por qué resulta ser así? Pues porque inhibe el desarrollo de las grietas. Se demostró que tanto la resistencia a la compresión como el módulo elástico van a reducirse mucho menos en aquellos concretos que están cargados que aquellos que no. Para hablar de la resistencia a la compresión, pues Hernández en 2010 realiza un ensayo experimental en el que determina cuál es la influencia del fuego sobre la resistencia a compresión. Y para eso lo que hizo fue la construcción de diversas probetas con una resistencia de 21 megapascales, dividió en 2 grupos, al primero no lo expuso bajo fuego, al segundo sí, y luego hace un ensayo a compresión de todas. Los resultados que él obtiene se muestran en las gráficas de abajo y en general lo que él obtiene es que aquellos cilindros que estaban sometidos a fuego a los 28 días disminuyen su resistencia casi en un 20% con respecto a aquellos cilindros que no fueron expuestos. O sea, hay un detrimento de esa capacidad de resistir a compresión. Para la resistencia a flexión, pues Aguirre y Alvarado en 2018 también realizan un ensayo experimental y lo que hacen es construir 21 vigas de concreto reforzado, 18 de ellas las exponen al fuego y después todas aquellas
vigas, las someten a un ensayo de flexión. En la siguiente tabla pues se puede ver los tiempos de exposición, la temperatura, la carga y lo que obtienen es que durante el ensayo hay un incremento tanto en el desarrollo como en la propagación de las fisuras en aquellas vigas que se encuentran sometidas bajo fuego versus las que no. Y además se concluyó que la resistencia a la flexión tiende a disminuir un 50% cuando las vigas alcanzan 900 grados centígrados. Es decir, también hay un detrimento en esta capacidad. Del mismo ensayo, ellos obtienen las siguientes imágenes que nos permiten ver el grado de afectación que se relaciona con la temperatura. En la parte derecha, en la tabla, se puede ver un rango de temperatura y también la coloración superficial que desarrolla el concreto debido a la exposición. Por ejemplo, las dos primeras imágenes, la A y la B, pues muestran que hay un desprendimiento leve, hay una coloración rosa o gris y hay unas pequeñas fisuras. Estas dos imágenes pues corresponden a una exposición de no tanto tiempo. Después las dos imágenes de abajo pues ya muestran un desprendimiento mucho mayor, fisuras mucho más grandes y una coloración un poco más clara como amarillenta. Estas imágenes ya muestran un daño más severo, es de unas vigas que están sometidas durante mucho tiempo y a mucha temperatura. En la imagen de la izquierda podemos ver que el acero está totalmente expuesto y en ambas imágenes podemos ver fisuras de gran tamaño, como de 3 milímetros, y podemos ver una coloración que va del amarillento al blanco, y eso pues ya nos muestra que hay un daño severo en el concreto. En cuanto al acero, pues este presenta una disminución de la resistencia a la fluencia cuando excede los 600 grados centígrados, pero las investigaciones también muestran que tanto su módulo de elasticidad como su límite de proporcionalidad también se ven afectados con temperaturas que son menores. Y finalmente hablemos del spalling, que es el desprendimiento, y esta es una ruptura que puede ser violenta o no de capas o piezas de un concreto de un elemento estructural y que sucede cuando pues se expone a temperaturas muy altas como las de un incendio y se basa en la explosión interna del vapor del concreto y puede ser de 4 tipos. Los tres primeros, es decir, el desprendimiento de agregados, el desprendimiento explosivo y el desprendimiento de la superficie, suceden en los primeros 20 a 30 minutos del incendio y dependen de la velocidad del calentamiento. En cambio, la última, que es el desprendimiento en las esquinas, pues este sucede de los 30 a los 60 minutos del incendio y depende es de la temperatura máxima. Gracias. Parte 2. Patologías desarrolladas por el fuego en concreto reforzado. A continuación, se hará una recopilación de información encontrada en artículos donde se muestran las patologías más comunes debido a la presencia del fuego. En resumen, fueron 3. La primera, la pérdida significativa del recubrimiento en las barras de acero o también la exposición directa al medio ambiente, con lo que se le llama el efecto de spalling o de descubrimiento. La segunda, la disminución de las propiedades mecánicas del acero y del concreto, esto como un refuerzo a lo que dijo mi compañera, al igual que la aparición de grietas y el cambio del color en el concreto. El efecto del spalling o desprendimiento consiste en el deterioro del concreto con aparición de grietas que debilitan y afectan directamente la resistencia del concreto. Este efecto está relacionado también con la forma en cómo interactúan las diferentes partes del concreto a medida que vamos aumentando la temperatura. Como se observa en la imagen, podemos ver cómo está expuesto el acero de refuerzo debido al desprendimiento de la capa de recubrimiento del concreto. Lo primero que debemos tener en cuenta, el primer factor es el de los agregados. Cuando hablamos de los agregados, vamos a hablar de que tenemos un cambio debido a la temperatura, o sea, debido al cambio de temperatura, el agregado va a sufrir cambios físico-químicos que dependen directamente de la composición. Entonces, estamos hablando de, por parte física, vamos a tener una expansión del agregado y por parte química dependerá directamente de la composición química del agregado. Vamos a tener dos tipos de agregados silíceos y agregados calcáreos. En agregados silíceos vamos a tener el basalto o el cuarzo, que ya depende, la diferencia de la cantidad de silicatos que tenga en su composición, y agregados calcáreos vamos a tener también rocas carbónicas. Entonces,
El agregado de basalto, bueno, con los agregados silíceos vamos a tener un comportamiento que tiende a ser estable a pesar de las temperaturas elevadas y pueden llegar a tener una expansión volumétrica del 5,7% en promedio. Pero con respecto a las rocas de carbono y las calcáreas, en las rocas de carbono, debido a la descomposición del carbonato cálcico en óxido de carbono y desprendimiento de agua por la reacción química con la temperatura, vamos a tener en cuenta o vamos a tener un comportamiento inestable. Es lo que llamamos el sparring explosivo o inestable, porque debido a este tipo de agregado, vamos a tener esa reacción, al igual que en las rocas calcáreas. Solo que la diferencia entre las de carbono y las calcáreas es que las de carbono vamos a llegar a ese comportamiento a los 800 grados centígrados y las calcáreas vamos a tener ese comportamiento a los 600 grados centígrados. Con respecto a la pasta de cemento, nosotros sabemos que hay diferentes tipos de agua en esta parte de la pasta. Entonces, debido al aumento de la temperatura, vamos a tener diferentes pérdidas de agua. La primera es la pérdida del agua libre o el agua superficial. Esta no nos afecta nada en la resistencia del concreto, sabemos que en algún momento se puede perder. La segunda es la pérdida del agua interlamelar. Esta sí, no, acá es donde empieza a complicarse la situación, porque cuando perdemos esta agua, vamos a tener contracciones en el concreto que nos van a generar eh, vacíos y grietas, pequeñas grietas, al igual que la pérdida del agua de absorción. Y por último, tenemos pérdida de agua en el gel de CCH. Entonces, estamos hablando de que cuando elevamos altas temperaturas, ya estamos hablando de que cuando llegamos a los 100 grados centígrados empezamos a tener una descomposición o una deshidratación del gel de CCH y vamos a empezar a tener eh, pérdidas en la resistencia, una disminución en la resistencia. Esto debido a qué? Básicamente, cuando hay una pérdida de agua en el gel de CCH, vamos a generar un fenómeno llamado el creep transicional. Y en esta condición, que llegamos normalmente a los 100 grados centígrados, podría, en esta condición podría generar una pérdida de cemento y a la vez aumentar la porosidad y las grietas. Acá podemos explicar básicamente cómo es el efecto del spalling. Debido al aumento de la temperatura por el fuego, el agua va a intentar salir por cualquier lado. Entonces, cuando queda agua encapsulada, esa agua va a tender a volverse vapor, va a quedar en términos de vapor. Cuando se vaporice el agua, va a aumentar su presión en ese poro. Debido a que se pierde agua interlamelar y de absorción, vamos a tener una reducción en la capacidad de resistencia del concreto. Y ahí es cuando dicha presión, vence esa resistencia y genera las pequeñas microfisuras y por ende también el efecto del spalling. Acá se ve en la figura lo que acabo de decir. Con respecto a la composición, podemos observar en este gráfico al principio un efecto en medio ambiente, como estaría normalmente el concreto. Cuando llegamos a temperaturas muy elevadas, estamos hablando de 700 grados centígrados, ya el gel de CCH se deshidrata y se convierte en velita y tiene otros compuestos y adicionalmente tiene agua. En ese momento el agua se pierde por las altas temperaturas, se evapora y vamos a tener también la presencia de las partículas de cemento que no han sido hidratadas. Estas partículas van a tener un comportamiento similar al de los agregados. Entonces, como van a tener un comportamiento similar, se van a tender a expandir, lo que también va a generar pequeñas grietas. Acá lo pueden observar. Cuando llegamos a los 700 aparece ese bloque, ese cubo, que es como la partícula es la partícula de cemento no hidratada. Y cuando va aumentando la temperatura, pueden observar el debilitamiento de la pasta y las microfisuras en la pasta de cemento. Acá podemos observar como un ejemplo también de un concreto que fue hecho con agregado calcáreo. Acá tenemos los cristales de la porlandita y los cristales de CSH. Cuando llegamos a 1200 grados centígrados, pues ya vamos a tener la desintegración de CSH y como se mencionó anteriormente, cuando es una roca calcárea vamos a tener presencia de óxido de calcio y también vamos a tener presencia de poros.
Por otra parte, tenemos otro ejemplo. Acá podemos observar directamente cómo está la matriz de la pasta de cemento. Tenemos la etringita, la porlandita y el gel de CCH. Cuando llegamos a los 300 grados, 350 grados centígrados, empezamos a perder la etringita y vamos a a empezar ya con la deshidratación del gel de CCH y también de la porlandita. A los 550 grados centígrados ya la porlandita quedó totalmente deshidratada y quedaron en otros compuestos y ya no va a estar en los cristales, solo va a quedar el gel de CCH. En comparación de los agregados y la pasta de cemento comportándose en un aumento de temperatura, vamos a observar el siguiente análisis. El agregado va a aumentar, va a tender a expandirse y con respecto a la pasta de cemento, vamos a empezar con una expansión leve y después vamos a empezar a tener la contracción debido a la pérdida del agua. Cuando ya llegamos a una temperatura determinada, vamos a tener también un aumento de, del tamaño. ¿Por qué? Porque ya después de la contracción, que ya se ha perdido toda el agua, vamos a tener los cristales de cemento no hidratados, los cristales de cemento no hidratados y van a empezar a expandirse. Por ende, este comportamiento en esta curva. Hablando también de la disminución de propiedades mecánicas y complementando lo que se dijo anteriormente, podemos observar en otro estudio que el momento de inflexión son los 400 grados centígrados. Entonces, esto puede contrarrestar, o bueno, nos puede decir básicamente cuál va a ser el punto de inflexión. A los 400 grados centígrados es donde pasa, después de esa barrera, después de esa temperatura, es cuando empiezan a perder las propiedades mecánicas significativamente el concreto. Este ensayo también se realizó, bueno, la toma de estas resistencias a la compresión se hizo después de someterlo a esas temperaturas. Lo mismo también se vio un cambio significativo en el módulo de elasticidad del concreto. Eso también pues es importante porque también va a tener en cuenta cuando vayamos a hacer el cálculo de las deformaciones, el módulo de elasticidad es un componente principal. Adicionalmente se muestra en este artículo la parte de la exposición, cómo afecta el tiempo de exposición. Se dice que pues ellos tuvieron una consideración de 15, 30 y 60 minutos, lo cual no fue tan relevante, pero decían que cuando se iba a aumentar más el tiempo de exposición, se podía ver que cuando aumentaba iba disminuyendo la resistencia a compresión. Con respecto a la resistencia del acero, pues sabemos que después de que haya un efecto del spalling, vamos a tener una exposición directa del acero con respecto al fuego y pues obviamente va a perder sus propiedades químicas y también sus propiedades mecánicas. También se debe tener en cuenta que los dos materiales tienen diferentes tipos de conductividad. Del calor, el concreto es menor conductor de calor con respecto al acero, por eso lo puede proteger hasta cierto punto. Acá podemos observar una relación de resistencias residuales después de ensayos que encontramos en otro artículo, donde podemos observar que el punto de inflexión también sea aproximadamente a los 400 grados centígrados, donde el más afectado pues, va a ser el concreto. La aparición de grietas y cambio en el color del concreto. Entonces, con respecto a la aparición de grietas, el artículo mencionaba que es efectivo el uso de tiras de polietileno, porque lo que van a generar era que generaban un recubrimiento en los poros, en la parte interna de la pasta de cemento, que van a impedir que se generaran las fisuras debido al aumento de la presión por la vaporización del agua en la pasta de cemento. Entonces acá podemos observar que a medida que nosotros aumentamos la cantidad de fibras de cemento en esta composición, es efectivo o es más propicio para la parte de la resistencia a compresión. Y eso también es notorio en la parte de la aparición de las grietas. Podemos observar que sin fibras vamos a tener grietas en la parte superficial, pero si vamos aumentando, estas grietas van a ir disminuyendo.
Adicionalmente, también complementando lo que dijo mi compañera anteriormente, tenemos también un cambio de color del concreto, lo cual nos puede ayudar a ser un indicador de hasta qué grado de temperatura pudo haber sido expuesto nuestro edificio, y también nos sirve para determinar cuál sería nuestra decisión para saber qué tipo de terapia o de restauración se le puede hacer al concreto. Buenas tardes. Bueno, la parte 3 hace referencia a la normativa y las medidas de protección del concreto armado bajo fuego. En primera instancia, tenemos que decir que la normativa colombiana parte pues de unos requisitos mínimos de protección contra incendios en edificaciones desde la NSR 10, ¿cierto? Eso está en su título J, y en el título K habla de unos requisitos complementarios que son importantes porque ahí sale una clasificación en grupos y subgrupos según la ocupación de las edificaciones. Eso es importante porque dependiendo de eso va a haber una clasificación en términos de lo que es riesgo pues contra incendios. También hace referencia a la NSR 10 o recomienda mejor que no tenemos que dejar de lado algunas normas técnicas colombianas en términos de diseño, del diseño arquitectónico, del diseño estructural evidentemente, y la parte de redes, la parte eléctrica y la parte hidrosanitaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hacemos mención, por ejemplo, al tema de todo el tema con accesibilidad, ascensores, rampas, escaleras, todo el tema pues de zonas comunes. Evidentemente el Código Eléctrico colombiano se vuelve muy importante en ese tema, y también normas pues que hacen referencia a los rociadores, a los tomas de los bomberos, a los extintores, y la parte del RETI y el RETILAB que hacen, mencionan pues todo el tema de las instalaciones eléctricas tanto internamente de la edificación como en la parte pública. Ahora, volviendo a la NSR 10 y a su título J, digamos, lo primero que hace la norma es una categorización de las edificaciones, teniendo en cuenta que los grupos y subgrupos de ocupación, el área total construida y el número de pisos de esas edificaciones. Esto para llegar a tres categorizaciones. La 1, la 2 y la 3. La 1 es la que hace referencia al mayor riesgo, ¿cierto? La 2, riesgo moderado. La tercera, riesgo más bajo. Este riesgo está asociado a la pérdida de vidas por combustión de esas edificaciones, ¿cierto? Evidentemente aquí, por ejemplo, notamos el R es del grupo residencial. Por ejemplo, si vemos R3 es vivienda multifamiliar, es decir, en altura, y evidentemente a mayor piso va a haber mayor riesgo, ¿cierto? Después de esta categorización, la norma me asocia un tiempo de resistencia al fuego para cada elemento, ¿cierto? Entonces, evidentemente aquí vamos a tener elementos de alta importancia a nivel estructural o a nivel de protección contra el fuego, por ejemplo, como un muro cortafuego, que si tenemos un riesgo asociado alto, pues va a tener mayor tiempo de resistencia al fuego que debe soportar, que recomienda la norma pues para que soporte ese elemento. Después de esto, ¿qué dice la norma? O sea, nos da dos pautas principales, unas secciones mínimas de los elementos y unos recubrimientos mínimos también asociados pues con el riesgo de incendios. En la parte de las secciones mínimas viene algo muy importante, y es que la norma involucra el tipo de agregados con los que están constituidos los elementos de concreto armado. Tenemos en cuenta los silicios, los carbonatos y los livianos. Y si notamos, los silicios tienen una exigencia de secciones más grande que los otros dos agregados. Y la explicación a esto es fundamentalmente en que agregados de tipo silicio o con gran contenido de sílice o silicatos sufren o empiezan a sufrir cambios volumétricos con elevadas temperaturas desde más o menos los 450 hasta los 600 grados centígrados. Lo cual es pues perjudicial para el concreto. En cambio, los agregados carbonatos, ellos emplean esos cambios volumétricos desde los 600 hasta los 1000 grados centígrados, dependiendo del tipo de agregado dentro de esta clasificación general. Ahora, la más beneficiosa para el incendio son los agregados livianos. ¿Esto es por qué? Porque esos agregados livianos, por ejemplo, como la piedra pómez, ¿cierto? Por decir algo, son muy porosos. Y la porosidad en los concretos es buena en el sentido de la protección contra incendios, debido a que hay unos espacios
que los pueden ocupar la evaporación del agua, por ejemplo, ¿cierto? Cuando hay elevadas temperaturas, y libera presión interna del concreto, lo que retarda por lo menos o aminora la fisuración interna, que es uno de los principales problemas en el concreto bajo fuego. El tema de los recubrimientos mínimos también, digamos, aborda los mismos conceptos, los agregados, la resistencia al fuego, y acá aparece un concepto de expansión, ¿no? Es decir, ellos tienen en cuenta si el elemento tiene expansión restringida o no, ¿sí? Entonces, generalmente la norma lo que nos dice es que en diseño lo más usual es que todo elemento estructural o no, digamos, tenga expansión no restringida, a no ser pues que el diseñador demuestre lo contrario. Bueno, ahora sí, ya vimos que la norma nos enfatiza en el tema de las secciones y recubrimientos, de ahí la importancia pues de conservar eso en la construcción. ¿Qué medidas de protección podemos implementar para evitar las patologías del concreto? Básicamente hay dos tipos de medida. Tenemos la medida activa o la protección activa, ¿cierto? Que esa tiene en cuenta todo el tema de la detección, supresión del fuego y la ventilación mecánica. Es decir, aquí está asociado todo el tema de las redes contra incendios, rociadores, sistemas de ventilación mecánica, pues para el tema de los humos. Y la otra protección es la pasiva, que tiene que tener en cuenta el tema de la protección estructural de los elementos y la compartimentación. Nosotros nos vamos a enfocar en 4 medidas de la protección estructural. Y hacer énfasis que la protección pasiva tiene un gran componente de prevención, es decir, ella busca contener las consecuencias de un incendio en los elementos o en las estructuras. Antes de entrar a estos 4 elementos de protección pasiva que vamos a explicar, tenemos que decir que el concreto de por sí puede tener ciertas características o que lo hace comportarse mejor contra el fuego, desde la parte intrínseca, ¿cierto? Evidentemente, las 2 primeras son cumplir la norma, es decir, las secciones mínimas y los recubrimientos mínimos, tanto en diseño como en la construcción. Esto es importantísimo. Después de eso, pues como ya lo hablamos, es preferible tener agregados carbonatos a los silicios, ¿cierto? Por la explicación ya dada. Como cuarto punto tenemos que un concreto a menor porosidad sufre más deterioro. A menor porosidad sufre más deterioro. Esto, la explicación de esto es, por ejemplo, lo de los agregados ligeros, ¿cierto? Entonces, de ahí que, por ejemplo, concretos como de alta resistencia, que evidentemente van a tener baja porosidad, van a estar expuestos a un deterioro más avanzado en el incendio. ¿Listo? Y finalmente, para suplir este aspecto anterior, pues podemos tener concretos con incorporaciones de fibras, por ejemplo, de polipropileno. Esto reduce pues la degradación del spalling, que era una de las patologías del concreto, la más común, ¿cierto? Debido a que, ¿qué pasa? Estas fibras de polipropileno generan espacios, canales, que a elevadas temperaturas se funden y me generan cavidades pues, para liberar las tensiones de la evaporación del agua en la pasta de concreto y retardar un poquito más el tema de las fisuraciones. Bueno, ahora empecemos con la primera medida pasiva pues, de protección, que son los morteros de perlita y vermiculita, ¿cierto? La perlita, digamos que es una roca de procedencia volcánica, vítrea, tiene varias características. No es tóxica, o sea que cuando se evapora el agua, pues no va a generar gases tóxicos ni nada. Es incombustible, ¿sí? Y es muy ligera. Generalmente se une con la vermiculita, que sirve como un aligerante pues, de este mortero y genera una superficie como la que vemos ahí en la imagen. Son gran rugosa, pues, rugosa y de color grisáceo. Se puede utilizar tanto en elementos de acero como en elementos de concreto reforzado sin ningún problema y esto digamos que ofrece un recubrimiento pues para los elementos de concreto que retarda su deterioro bajo el incendio, ¿cierto? Como segunda medida pasiva de protección contra el fuego podemos tener la pintura intumescente o contra el fuego, ¿cierto? Esta pintura es principalmente usada en elementos de acero, pero digamos que también se puede utilizar en otros elementos como el concreto reforzado, ¿cierto? Esta pintura intumescente cumple el mismo papel que el mortero de perlita y vermiculita.
genera una capa protectora contra el fuego que retarda el deterioro de la misma, ¿cierto? Esa pintura intumescente pues está compuesta bajo resinas de acetato y polivinilo y ligantes que protege, como les decía, principalmente el acero, genera una espuma que se expande pues cuando suben las temperaturas y esto es lo que genera la protección. Pero en el concreto armado también genera la protección debido a que también actúa de la misma manera. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener en cuenta el espesor de la pintura que se va a aplicar para la protección que necesitamos. Ya vimos que en la norma me exige unos tiempos de resistencia al fuego de acuerdo pues al elemento, ¿cierto? De acuerdo pues a la categorización. Entonces ese espesor es el que me va a dar esos tiempos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta el tiempo de resistencia al fuego, tenemos que tener en cuenta los recubrimientos y la temperatura crítica del acero, que generalmente está entre unos 350 grados y 500 grados centígrados. Como tercer punto pasivo, tenemos las placas de yeso laminado. Las placas de yeso laminado están constituidas principalmente por yeso, que es un material muy usado en la construcción, que tiene muchos aspectos importantes. El primero es que es incombustible, por ejemplo, pues para el tema del fuego, no es tóxico, no genera gases tóxicos, ¿cierto? Cumple también un papel higrométrico, es decir, que puede regular la humedad relativa del ambiente. Y cuando cogemos este yeso y lo unificamos o lo mezclamos con fibras de vidrio, más o menos en una proporción del 0,2% de su peso, y lo forramos con láminas de cartón, tenemos lo que es el yeso laminado. El yeso laminado podemos hacer cielos rasos, muros, y podríamos alcanzar inclusive hasta una protección de 120 minutos pues con ese tipo de elementos. Finalmente tenemos las lanas de vidrio y roca, ¿cierto? Estas lanas tienen varios papeles, por ejemplo, se utilizan mucho en la parte termoacústica, ¿cierto? Porque ambas tienen muy buenas propiedades, aunque se diferencian pues desde su procedencia, ¿no? La lana de roca proviene pues de rocas volcánicas que son calentadas a más de 1600 grados centígrados, eso ofrece una buena resistencia pues contra el fuego, y a su vez las lanas de vidrio provienen de hilos de vidrio también que han sido fundidos a altas temperaturas y generan también una malla de finos hilos pues que tienen buenas resistencias al fuego y que sirven como buenos aisladores, en este caso térmicos, ¿cierto? Básicamente esas son las cuatro protecciones pasivas que podemos tener con el concreto armado pues para evitar las patologías en el fuego. Muchas gracias.